Bendiciones. En este día quiero compartir un mensaje que titulé Líbranos del mal, descubriendo al enemigo. Voy a orar. Señor, gracias por todas tus bendiciones, por la vida, por el alimento espiritual y físico. Te pido en este día por toda persona que se encuentre escuchando o leyendo este mensaje, que puedan entender algunas verdades que están reveladas en tu palabra, verdades muchas ignoradas o pasadas por alto, ya que no se consideran esenciales para la subsistencia. Pero tú lo dijiste en tu palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Mateo 4:4. Te pido para que nuestros deseos se alineen con los tuyos y para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos crecer en fe, sabiduría y dominio propio para nuestro bien y el de nuestro prójimo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bajo la sombra de tus alas encuentro refugio. Salmo 91:4. Todos los cristianos estamos llamados a dar amor y a tener amor. ¿Qué significado tiene el amor? Dios es amor, lo dice en 1 de Juan 4:16. El hombre y la mujer son seres que fueron creados para amar y para ser felices realizando buenas obras. Sin embargo, el ser humano muchas veces no puede actuar bien, debido a que se siente triste, ansioso, deprimido, sin ganas de vivir, se siente frustrado, cansado. Todo este descontento será notorio con manifestaciones de agresividad verbal o física, hacia sí mismo o hacia otras personas. Puede suceder que para apagar el descontento recurra a ciertos lugares de diversión o que consuma sustancias que solo aumentarán su malestar. El mal puede manifestarse de muchas formas. Por ejemplo, ante la falta de motivación para vivir, la persona se abandona, no trabaja, no camina, aumenta de peso o al revés, baja de peso al dejar de comer. Por la inseguridad que existe hoy en día, por todas las cosas malas que suceden, que siempre se están dando a conocer a través de los medios de comunicación, la vida se torna oscura, se apaga ese sentir de encontrarle sabor a la vida. Y es por la falta de fe. El Señor nos explica en su palabra que muchas de estas cosas suceden porque el corazón del hombre se enfrió. Se apagaron los buenos sentimientos por causa de la ausencia del amor de Dios Padre en el corazón. La buena noticia. Mientras exista un Dios de amor, existirá fe y la esperanza y vida. El Señor desea dar al hombre y a la mujer mucha vida, fe y esperanza. Sobre todo, derramar su amor en nosotros, para que estando en sintonía con Él, podamos amar como Él ama. El Señor es todopoderoso, Él todo lo puede. Para que el Señor actúe, siempre se necesita tener fe, aunque sea un granito de fe, ya que la fe es creer en Dios. Mientras exista fe en el mundo, el Señor podrá actuar en todas las vidas, en familias, comunidades, países y en el mundo entero. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. La lectura de la Biblia es necesaria para tener conocimiento de Dios. La palabra del Señor es vida. Trae fe, esperanza, renueva nuestros pensamientos, nos da seguridad, quita todo temor. En la medida que nos disponemos a aprender, el Señor comenzará a trabajar en nosotros, como si se tratara de un alfarero. Nos moldeará como le agrada, nos capacitará para que seamos útiles en el mundo, para que seamos luz y sal de la tierra. Lo dice en Lucas capítulo 11, versículo 33.
Cuando comenzamos a poner en práctica las enseñanzas que están declaradas en su palabra, el Señor se nos revelará de manera milagrosa. No necesitaremos de testimonios para creer en Él, pues habremos comprobado por experiencia propia que Dios existe. Sucede que, cuando escuchamos la palabra del Señor, se desencadena en nosotros una lucha. Por un lado, sí deseamos aprender y obedecer al Señor, pero por el otro no somos capaces de dominarnos a nosotros mismos. Es como si una fuerza superior nos doblegara e inmediatamente desistimos del Señor. Es porque nuestra naturaleza humana tiene una tendencia al pecado. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, pero el Señor en su misericordia quiere que seamos libres del pecado, ya que el pecado nos lleva por el mal camino. El pecado siempre dañará a alguien y a nosotros mismos. Dado que el ser humano comete pecado y como sabemos el pecado trae sufrimiento, siendo la raíz de muchos males en nuestra sociedad, era necesario proveer una vía mediante la cual el hombre pudiera salvarse. La salvación consiste en nacer de nuevo, es reconocerse pecador y aceptar el perdón de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Para eso vino Jesús al mundo, para morir por nuestros pecados. Dios en su justicia condena el pecado, es decir, si usted consiente en pecar, será juzgado y condenado en el día del juicio. Podemos ver cómo en esta tierra las personas malas son juzgadas y van a la cárcel. Entonces sería justo pensar que Dios como máximo tribunal juzgará al hombre. Pero usted dirá, yo no necesito salvarme, ya que no estoy actuando mal. La palabra del Señor dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado, por muy insignificante que parezca, no deja de ser lo que es. Por tanto, el hombre necesita ser limpiado, lavado del pecado y perdonado para alcanzar salvación. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9, en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, en Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Cómo conseguimos ser salvos? Aceptando el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por usted y por mí y por toda la humanidad en la cruz del Calvario. El Señor pagó el precio por el pecado del hombre. Él recibió el castigo que usted y yo merecíamos por pecar. Lo encontramos en Juan capítulo 3, del versículo 16 al 21. 1 Corintios 15:3, Efesios 1:7, 1 Pedro 3:18, Apocalipsis 1:5. No todo finaliza aquí. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo y en lo que hizo por nosotros, su vida dará un giro, dado que su vieja naturaleza fue crucificada con Jesús. Al rechazar el pecado y retornar a Dios mediante la fe en Cristo, su vida cambiará, porque se convierte en un hijo de Dios. El Señor se hizo hombre por nosotros. Vino al mundo y murió en la cruz. Con su sacrificio, muerte y resurrección nos hizo libres del pecado. Él cargó con todas nuestras enfermedades y dolencias. Su sacrificio fue necesario para libertarnos del pecado. Por esta razón, cuando sufrimos de diversos males, en el Señor se encuentra la cura, pues Él venció el mal. ¿Por qué es necesario tener el Espíritu Santo? Lo es por muchas razones. Verán, nuestro cuerpo es como una casa. Cuando el Espíritu Santo mora en nuestra casa, estamos seguros. Ningún ladrón podrá entrar en ella. Podremos vivir tranquilos y en paz. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo no está en ella, vienen algunos ladrones y entran en ella. Roban, producen mucho daño,
se posesionan de nuestra casa y la controlan y arruinan. Esto lo podemos entender al leer en Mateo 12:29. En este pasaje de las Escrituras, el Señor nos enseña que el Espíritu Santo es quien puede echar todo mal de una persona. Es el ayudador, el enviado de Dios el Padre, que nos convence de la verdad y nos guía a toda la verdad para que podamos permanecer en ella. Lo encontramos en Juan capítulo 6, versículo 13, en Efesios capítulo 3, versículo 16, Romanos 15, 13. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas 5, 16 al 26. Y en Gálatas capítulo 5, del 22 al 26. Espero que este mensaje sea de bendición, que el Señor los ayude a permanecer en la verdad y les muestre toda la verdad.